Llevamos ya, como sabéis, casi todos un par de domingos, un par de días comentando, puedo decir, el importantísimo asunto de la guía del Espíritu Santo. Importantísimo asunto que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 14, donde el apóstol, haciendo referencia al versículo anterior, al 13, donde dice que hemos de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, después dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Digo que es un asunto importantísimo porque la persona que esté segura de ser guiada por el Espíritu puede estar segura, completamente segura, de que esa persona es hijo o hija de Dios. Todos los que son hijos de Dios son guiados y la guía supone son consolados, son enseñados, son corregidos, son disciplinados, son fortalecidos. La guía supone muchas cosas. Todos los hijos de Dios son guiados y todos los que son guiados son hijos de Dios. Es un asunto muy importante. La salvación es de Dios, como sabemos, ¿verdad? La salvación es de Dios, repite una y otra vez la palabra. Y cuando Dios adquiere el compromiso de aceptar a alguien o de adoptar a alguien como hijo, pues Dios adquiere el compromiso de la crianza de ese hijo, como no podía ser de otra manera. Así que hay dos cosas que van unidas siempre, que Dios ha unido y que nadie puede separar: la filiación, la adopción de hijos, y la guía del Espíritu Santo por parte de Dios. Esas dos cosas van unidas. En días anteriores, los 2 días anteriores, hemos estado preguntándonos algunas cosas acerca de la obra del Espíritu Santo. Hemos mirado al Espíritu Santo y nos hemos preguntado ¿a dónde nos guía? ¿Cómo nos guía? ¿Por qué nos guía? ¿Cuándo nos guía? Hemos estado mirando al Espíritu Santo para responder a esas preguntas. Pero creo que, aunque ya hemos dicho bastante, podemos seguir ahondando un poco más y hacernos una pregunta con respecto a nosotros mismos. Ya hemos mirado al Espíritu Santo, ahora nos vamos a mirar a nosotros y nos debemos preguntar, bueno, ¿cómo puedo yo saber que soy guiado? ¿Cómo puedo yo tener seguridad de que soy un verdadero hijo de Dios? Es obvio que por lo que hemos dicho en días anteriores, aunque no he hecho referencia a esto directamente, si hemos dicho que el Espíritu Santo guía a la verdad, que guía a la palabra, que guía a Cristo, que guía al arrepentimiento, que guía a la humildad, que guía al amor, que guía al servicio, que no solamente guía el entendimiento, sino también el corazón y la voluntad. Todas esas cosas que hemos estado diciendo en días anteriores, si las hemos ido comprobando que se dan en nuestras vidas, ya tenemos base suficiente para decir lo que somos. Pero repito, el asunto es tan importante que creo que es bueno que todos nos examinemos una vez más y actuemos en consecuencia. Así que el objetivo del día de hoy va a ser que nos preguntemos, ¿soy yo un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios? ¿Soy guiado o no soy guiado? ¿Cómo podemos saber esto? Ese es el objetivo en el día de hoy. Pero antes vamos a leer la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, a partir del versículo 14, y vamos a pedir su bendición. Así que Romanos 8, 14. Después de hablar de que hemos de hacer morir por el Espíritu las obras de la carne, el apóstol empieza a explicar y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De nuevo nos quedamos con el versículo 14, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante tu presencia y te damos gracias, con el deseo en nuestros corazones de que tu nombre sea glorificado por todos los presentes, no solo en esta mañana, sino también en todos los momentos de nuestra vida. Pero, Padre, venimos también ante ti porque reconocemos que difícilmente podemos y sabemos hacerlo. Es nuestro deseo, pero no tenemos capacidad suficiente para que eso sea una realidad en nuestras vidas.
Y por eso, Padre, venimos ante ti dándote las gracias, pero al mismo tiempo pidiéndote que seas tú el que te glorifiques en cada uno de los presentes. Si tú no nos cambias, nosotros no podemos ser cambiados. Como tú dices, si tú no quitas nuestras manchas, nosotros solo no podemos quitarlas. Así que venimos ante ti y pedimos, Padre, la guía y la fortaleza y todo lo que tú nos das por medio de tu Santo Espíritu, todo lo que supone tu gracia y tu gloria en nuestras vidas, para que eso sirva precisamente para la gloria de tu nombre. No queremos, Padre, llegar al final de nuestros días siendo cristianos mediocres, aunque sabemos que nunca alcanzaremos la perfección, sino que queremos, Padre, ser y mostrar que somos verdaderos hijos tuyos. Tener eso siempre presente para actuar en consecuencia. Y esperamos que eso sea una realidad en nuestras vidas, porque tú también dices que cuando tú comienzas la buena obra, tú la vas perfeccionando. Así que venimos ante ti y te damos gracias y te hacemos estas peticiones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, ¿soy o no soy hijo de Dios? Repito el versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero antes de entrar en las respuestas a esta pregunta, en los detalles particulares, quiero que veamos un asunto general leyendo dos pasajes de la Escritura. Así que ahora vamos a responder a la pregunta, pero antes quiero que veamos un asunto general. El primer pasaje lo tenemos en la carta a los Gálatas. Acompañadme a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Leemos ahí en el versículo, a partir del versículo 16, lo siguiente. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el versículo 25, de nuevo leemos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que dice Pablo aquí, al final del versículo 18, que el verdadero Hijo de Dios, el que es guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y de ese asunto ya hemos hablado bastantes veces en nuestro estudio de la Carta a los Romanos, ¿verdad? Salió en el capítulo 6, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese asunto ha salido ya bastantes veces. Pero quiero destacar lo que se dice en el versículo 17. Fijémonos que ahí se habla deseo de la carne y deseo del Espíritu. Y lo que se dice es que esos deseos son contrarios, que esas tendencias son contrarias, que esas apetencias, que esos objetivos son totalmente contrarios. Eso es lo que se nos dice. Pero quiero destacar que la palabra que utiliza Pablo y que se traduce por deseo es una palabra muy fuerte. Si yo os preguntara cómo son los deseos, las concupiscencias de nuestra carne, ¿cómo son? Y decimos, muy fuertes, ¿verdad? Porque si no, no caeríamos tantas veces. De una manera o de otra, los deseos de nuestra carne son muy fuertes. Es decir, el apóstol está hablando aquí no de un simple deseo, sino de un ansia desmedida, podemos decir. Es lo que se nos dice, por ejemplo, del hijo pródigo, cuando estaba en la provincia apartada, y se nos dice Lucas, que deseaba comer de las algarrobas de los cerdos. No tenía cualquier deseo, ¿no? Sino que se estaba muriendo de hambre y deseaba comer de las algarrobas de los cerdos. Y es la misma palabra que se utiliza cuando el pobre Lázaro estaba a la puerta del rico y se nos dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Así que el deseo del hijo pródigo y las ansias que tenía el pobre Lázaro es la palabra que está utilizando aquí el apóstol. Por tanto, hemos de tener presente que el deseo del Espíritu para que seamos santos, el deseo del Espíritu para guiarnos, el deseo del Espíritu para nuestro bien, es un gran deseo, es un deseo poderoso, por lo menos tan poderoso, pero podemos decir mucho más porque procede de Dios, que los deseos de nuestra carne. El deseo del Espíritu Santo para que seamos librados de los deseos de nuestra carne es un deseo muy poderoso, es un deseo muy grande. Ese es el primer pasaje. El segundo lo encontramos en la carta de Santiago, capítulo 4. Santiago,
capítulo 4. Vamos a leer el versículo 5. Santiago 4, 5. Y aquí se nos dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí hay también otra cosa extraordinaria. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros tiene un celo por nuestra santificación. Antes he hablado de un deseo intenso, aquí se nos habla de un celo por nuestra santidad. Porque entendamos, unos buenos padres tienen celo porque sus hijos progresen, sean bien educados, tengan un buen futuro. Una persona que ama a otra tiene un celo, si podemos llamar un celo sano, por el bien de la otra persona. Sucede que nosotros con la palabra celo siempre tiene una cierta connotación negativa, ¿verdad? El celo en nosotros siempre es muy difícil de que no vaya manchado de pecado. Pero cuando se habla de Dios no es así. Incluso en los 10 mandamientos Dios declara que Él es un Dios celoso. Recordaréis que dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Dice Dios, Dios mismo dice: yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y después, más adelante, se vuelve a repetir cuando Moisés le habla al pueblo: porque tu Dios, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Y otra vez, nuestro Dios es fuego consumidor y es un Dios celoso. Pues bien, lo que aquí se nos dice es que el Espíritu Santo tiene un interés enorme por cada uno de los hijos de Dios. Un interés porque nosotros podamos vencer los deseos de nuestra carne. Eso es lo que nos está diciendo. La tendencia del pecado es fuerte. Los deseos pecaminosos son fuertes. Pero la tendencia del Espíritu Santo, el deseo del Espíritu Santo, el interés del Espíritu Santo, el celo del Espíritu Santo, su fortaleza por los hijos de Dios, todavía son mayores. ¿Vemos esto? Esta es la guía del Espíritu Santo en todos los hijos de Dios. Y si esto lo entendemos, pues evidentemente esta guía del Espíritu Santo, que es así, tiene que tener consecuencias inevitables, tiene que tener manifestaciones externas visibles, porque es imposible que una persona, siendo guiada por el Espíritu de Dios, con ese celo, con ese anhelo, pues no muestre nada en su vida. Ese es el asunto general que quería establecer. Y ahora volvemos a la pregunta: ¿cómo puedo saber que soy un hijo de Dios? ¿Cómo puedo saber que tengo esta guía del Espíritu Santo? Vamos a ver 7 cosas concretas, algunas de las cuales ya no suenan. Pero digo, este asunto es tan importante que creo que es eso, muy importante, esencial, que todos tengamos plena seguridad de lo que somos, tanto si somos hijos de Dios como si no somos hijos de Dios. Es esencial que tengamos esa plena seguridad, porque cuando el cristiano tiene esa seguridad, poco a poco no hay otra forma, vive de una manera distinta, va cambiando su manera de vivir. Y cuando la persona no tiene esa seguridad, pues también tendrá que proceder y actuar en consecuencia al arrepentimiento y a la fe. Así que es fundamental. Por tanto, en primer lugar, si soy guiado por el Espíritu Santo, esa guía va a determinar mi punto de vista general del mundo y de la vida. Primera cosa. Si soy guiado, esa guía, repito, va a determinar mi visión general de todas las cosas. Porque dice el apóstol Pablo que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que un punto de vista general de todas las cosas. ¿Y cuál es ese punto de vista general? Pues que tendremos una visión, una comprensión cada vez más espiritual del mundo y de sus cosas. El cristiano, el verdadero hijo de Dios, piensa espiritualmente, como nos dijo en Romanos 8:5 y demás, se deleita en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, quiere reunirse con los hermanos, quiere estudiar la palabra tanto solo como acompañado. Ese es el verdadero hijo de Dios. Su punto de vista no es un punto de vista centrado en las cosas que se ven, sino en las cosas espirituales. El incrédulo evidentemente se aburre en las reuniones donde se habla la palabra de Dios y se habla de las cosas espirituales. Es como si lleváramos a un ciego
a ver un teatro de Guiñol. ¿Sabéis lo que es un teatro de Guiñol, verdad? Se habla poco, pero se ve mucho movimiento. Pues si llevamos a un ciego a ver un teatro de Guiñol, poca alegría va a tener allí, poco disfrute va a tener en aquella reunión. Pues eso mismo sucede con el hombre, con la mujer natural. El Hijo de Dios se goza con las cosas espirituales. Y toda persona que tenga ese interés, probablemente, y destaco esto de probablemente, sea un hijo de Dios. He dicho la primera cosa y la estoy poniendo en duda. Digo, lo primero, visión espiritual del mundo y de sus cosas. Pero ¿por qué no digo taxativamente, afirmativamente, el que tiene esta visión es hijo de Dios? Pues que no lo digo por la experiencia de personas que han estado con nosotros en otras épocas y en otros momentos. Hay personas que acuden o que se interesan por la palabra de Dios simplemente para tener un conocimiento intelectual. Y cuando ya creen ellos conocimiento intelectual suficiente, ya pueden discutir con otras personas, ya pueden mostrarse orgullosas por lo que saben, entonces ya no les interesan más las cosas espirituales. Así que, por eso digo probablemente, pero si nuestro caso es el de la perseverancia, como dice el Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, entonces quito lo de probablemente y digo, somos hijos de Dios. Evidentemente, este amor por las cosas espirituales va acompañado por el amor a los hermanos, por la comunión con los hermanos, por lo que he dicho antes, porque no estamos pendientes de las cosas temporales que se ven, sino pendientes de las cosas que no se ven, que son eternas, porque nos damos cuenta de que el hombre exterior se va desgastando cada día, o día a día, y el interior se renueva también de día en día. Os lo digo de otra manera, esta visión espiritual hace que el verdadero Hijo de Dios se vea cada vez más, destaco siempre eso, cada vez más como un peregrino en este mundo. Así que si tú te ves cada vez más, desde que te convertiste, como una persona que está aquí de paso, como alguien rara que no pega aquí en este mundo, como un peregrino, si te vas liberando cada vez más del equipaje y de las cosas de este mundo, si esa es tu forma de funcionar, puedo decir, porque el Señor lo dice, que tú eres un verdadero hijo de Dios. Porque puedes decir lo que decía Pablo, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, estoy seguro de que tengo un edificio, una casa no hecha de manos, sino de Dios en los cielos. Así que esto sería una primera evidencia, una primera prueba para responder a la pregunta, ¿soy o no soy un hijo de Dios? En relación con esto todos nos podemos preguntar, ¿estoy viviendo la clase de vida que desearé haber vivido cuando me esté muriendo? La repito. ¿Estoy viviendo ahora, me tengo que preguntar, la clase de vida que desearé haber vivido cuando me esté muriendo? Porque muchos, cuando están en la vejez, cuando se están muriendo, como aquella poesía que escuchamos al final de año, se arrepienten y dicen, hay que ver los años malgastados y robados al Señor. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estoy ya viviendo la clase de vida de la cual no me voy a arrepentir, sino esa clase de vida que cuando lleguen mis horas finales yo pueda decir, he vivido la clase de vida que debía vivir? Esa es la visión espiritual de las cosas. Segunda prueba. Si soy guiado por el Espíritu de Dios, la persona que es guiada por el Espíritu de Dios y que es verdaderamente hijo de Dios, es una persona que desea vivir cada vez más para glorificar a Dios. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero lo repito. El verdadero hijo de Dios, cada vez más en su vida, vive y desea glorificar a Dios. Alguna vez he nombrado el Catecismo Menor de Westminster, ¿verdad? Que dice, en forma de preguntas, dice muchas preguntas, y una de ellas, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pues esto es una prueba esencial de que somos hijos de Dios. El incrédulo ni quiere glorificar a Dios, ni se preocupa por eso y le da exactamente igual qué haga o qué no haga con su vida en relación con la gloria de Dios. Es la diferencia que vemos en Adán cuando cayó, ¿verdad? Antes de la caída, en comunión con Dios, glorificando a Dios. Después de la caída, qué grande soy, yo me quiero glorificar a mí mismo, buscando su propia gloria. Así que aquella persona que a pesar de sus fracasos, de nuestros pecados, de las veces que caemos,
quiere vivir para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, puede y debe tener completa seguridad de que es hijo, hija de Dios, de que es un verdadero cristiano. Está siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. ¿Para qué vivió el Señor Jesucristo? Juan capítulo 17. Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa fue su vida, pues el que sigue las pisadas que debemos seguir todo cristiano del Señor Jesucristo, tiene que ir por ese mismo camino. El deseo supremo del Señor era glorificar al Padre, hacer su voluntad, y el deseo cada vez mayor de los hijos de Dios tiene que ser ese mismo, glorificar al Padre, hacer su voluntad. Así que visión espiritual del mundo y de todas las cosas, búsqueda de la gloria de Dios. En tercer lugar, si soy guiado por el Espíritu de Dios, tendré un deseo también cada vez mayor de conocer a Dios y de conocer al Señor Jesucristo. Todo esto tiene que servir para que nos examinemos. Cuando nos convertimos teníamos cierto conocimiento de Dios, cierto conocimiento del Señor Jesucristo. Empezamos conociendo algo, ¿verdad? Pero a medida que vamos avanzando en la vida cristiana, si realmente somos cristianos, nos damos cuenta cada vez más de la infinitud de Dios, de lo poco que somos nosotros y de cuánto nos queda por aprender y por conocer de Dios. Y como queremos la vida eterna, no es la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y queremos vida eterna, y el Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pues si eso es la vida eterna, el verdadero cristiano quiere cada vez más esa vida eterna, quiere cada vez más ese conocimiento del Señor Jesucristo y ese conocimiento de Dios. Tercera prueba. ¿Y cómo se adquiere ese conocimiento de Dios y ese conocimiento del Señor Jesucristo? Pues lo hemos dicho también, se adquiere en su palabra, no solamente leyendo por rutina, es decir, tengo que leer la palabra todos los días, dedico un ratito y ya he hecho mis deberes. No leer por rutina, sino leer la palabra buscando a Dios y buscando lo que se nos dice en ella del Señor Jesucristo. ¿Cómo conocemos más a Dios y al Señor Jesucristo? Por medio de la oración, y digo lo mismo. No la oración por rutina porque ya me toca la hora de la oración, sino por el tiempo que dedico a la meditación y le pido a Dios que me dé la gracia de conocer cada vez más cómo es ese Dios. Esa ha sido la experiencia de todos los santos. Esto que estoy diciendo ha sido y es y seguirá siendo la experiencia de todos los santos. Así que visión espiritual de las cosas, búsqueda de la gloria de Dios, deseo creciente de conocer cada vez más a Dios y al Señor Jesucristo. En cuarto lugar, la persona guiada por el Espíritu se preocupa cada vez más. Hago un paréntesis. Esto que os estoy diciendo me lo digo yo a mí mismo, evidentemente. Me toca estar aquí proclamando la palabra, pero lo que a vosotros os digo, a mí me lo digo, evidentemente. Y digo, en cuarto lugar, la persona guiada por el Espíritu se preocupa cada vez más por su falta de amor. Por su falta de amor a Dios, por su falta de amor a los hermanos, por su falta de amor en general. No es que no ame, no es que el cristiano no ame, por el contrario, ama cada vez más. Pero al mismo tiempo se da cuenta cada vez más de lo poco que ama. Y eso le duele profundamente en su corazón, pues eso solamente es característico de los verdaderos hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no se preocupa por estas cosas. Hay muchos himnos que cantamos así, ¿verdad? Cantamos acerca del amor del Señor, que es profundo y sublime, y alto y maravilloso, pero también cantamos y le pedimos a Dios de que arda nuestro ser por Él y nos lamentamos delante de Dios, lo hacemos cantando, de que nuestro amor sea tan frío, ¿verdad? Una estrofa de uno de los himnos dice, me causa asombro ver su amor, tan amplio, cariñoso y fiel, pero aún me asombra más que yo le tenga amor tan pobre a Él. Eso es característica del verdadero Hijo de Dios. Y sigue diciendo, pero Señor, te quiero amar, inflama todo o inflama tú mi corazón y te amaré yo más y más hasta gozar en tu mansión. Así que esto también es una prueba importante. Sentir que nuestros corazones debían tener una pasión por Dios y por las cosas de Dios mucho mayor
de la que tiene saber que nos quedamos cortos en ese amor y que nos duela en el corazón eso de que nos quedamos cortos. Y por tanto, pues nos arrepentiremos y pediremos gracia a Dios una y otra vez para que eso se vaya remediando. Eso es una prueba de ser hijos de Dios. Si eso somos conscientes de que nos falta y eso nos preocupa y nos aflige, tenemos una garantía de que somos hijos de Dios. En quinto lugar, hablo de otra prueba. También a esta he hecho referencia en días anteriores. Y es que todos los guiados no solo tienen conciencia de la santidad que les falta, ahí incluyo el amor y muchas otras cosas, sino que todos los guiados tienen cada vez mayor conciencia del pecado que les sobra. Es lo mismo, pero desde el otro punto de vista. Los guiados por el Espíritu Santo son conscientes cada vez más de la santidad que les falta y del pecado que tienen de sobra. Así que, si son cada vez más conscientes, y han de serlo porque el Espíritu es un espíritu de luz que nos hace ver cada vez más la luz, si es un espíritu de verdad que nos hace comprender cada vez más la verdad, pues eso también dolerá en nuestros corazones. ¿Cómo comienza la conversión? Juan capítulo 16. El Espíritu vendrá y convencerá al mundo de pecado. Y el Espíritu viene y nos convence de pecado y nos hace nacer de nuevo, pero el Espíritu, a medida que vamos siendo guiados por él, nos va mostrando cada vez más pecados. Cuanto más cerca estamos de la luz, más nos damos cuenta de lo que son las tinieblas. Cuanto más cerca estamos de la verdad, más nos damos cuenta de aquello que no pertenece a la verdad. Cuanto más cerca estamos de la santidad, más nos damos cuenta de lo que es la corrupción y la depravación. Eso es lo que hace el Espíritu. Y si eso es cierto, pues debemos decir, yo soy un hijo de Dios. Evidentemente, la falta de santidad lleva al dolor en el corazón y la conciencia de pecado lleva también al mismo dolor en el corazón. Lo puedo decir de otra manera. ¿Cómo reacciona el incrédulo ante los pecados? ¿Cómo reacciona el verdadero Hijo de Dios, el que está siendo guiado por el Espíritu, ante los pecados, cuando peca? En la Escritura tenemos multitud de ejemplos. ¿Cómo reacciona el incrédulo cuando peca? Pues como el pecado siempre trae problemas, siempre, más tarde o más temprano, pues el incrédulo se irrita por los problemas que le trae el pecado, por las consecuencias que trae el pecado. Pero seguiría haciendo lo mismo si no hubiera esas consecuencias. ¿Nos acordamos cuando Faraón, cuando fue castigado con las plagas sucesivas, qué le pedía a Moisés? Pues le pedía, quita de mí, o ora a Dios para que quite de mí esta plaga. Pero no le pedía otra cosa, y cuando en un momento dado dijo, he pecado, pero aquello no fue con arrepentimiento, porque siguió endurecido contra el pueblo de Dios. Y hay multitud de casos. Cuando el rey Jeroboam fue amonestado por un profeta, porque estaba dedicado a la idolatría, puso 2 becerros, ¿nos acordamos? Cuando se partió el reino, puso 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel, para que la gente adorara. Y no solamente puso los becerros, sino que instituyó sacerdotes y él se puso a quemar incienso, como si fuera un sacerdote. Tengo poder sobre lo civil y sobre lo religioso y todo. Y cuando un profeta fue a amonestar a Jeroboam, Jeroboam intentó prenderlo o que lo cogieran o que lo mataran y se le secó la mano. ¿Y qué hizo? Con la mano seca. Pues le pidió al profeta que orara a Dios por él para que la mano se le restaurara. No dijo, ante aquella demostración del poder de Dios, es verdad, me tengo que arrepentir de mi idolatría porque esto no me lleva a ningún sitio, al contrario, me lleva a una maldición de Dios. En vez de arrepentirse, lo único que le preocupaba era que se quitara la consecuencia de su pecado. Y el profeta le restauró la mano. Pero el cristiano cuando peca no reacciona así. El verdadero Hijo de Dios cuando peca le duele porque ha ofendido a Dios, porque ha ofendido el amor de su padre. Es como un buen hijo que ofende al padre, que no teme tanto el castigo que le pueda dar el padre, no tanto siento el castigo que me pueda dar, sino lo que siento es que he ofendido el amor de mi padre, la fidelidad de mi padre, la gracia de mi padre, todas las cosas que provienen de Dios.
Eso es lo que sucede con el verdadero Hijo de Dios. El apóstol Pablo, acompañadme a segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, muestra este contraste, esa diferente reacción tras el pecado, muestra el contraste entre el incrédulo y el verdadero creyente o hijo de Dios. Y podemos leer en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 Corintios 7, 10. Habla de una tristeza para muerte, esa es la del incrédulo, y habla de una tristeza según Dios, esa es la del creyente. 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando el verdadero cristiano peca, tiene una tristeza según Dios, esto que he dicho antes, no tanto porque Dios me vaya a castigar, sino porque no estoy haciendo la voluntad de Dios, ni lo estoy glorificando, ni estoy dando buen testimonio de Él. Es una tristeza según Dios que lleva al arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y después sigue diciendo, para los creyentes, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, cuando el verdadero Hijo de Dios se entristece según Dios, se entristece, como estoy diciendo, por su pecado, dice, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Es decir, el verdadero arrepentimiento según Dios que se produce en los hijos de Dios no es por el castigo, sino que produce estas cosas: solicitud para no pecar por la santidad, indignación contra el pecado, temor ante el pecado, ardiente afecto por Dios y por las cosas de Dios. Produce esas cosas. ¿Vale? El verdadero Hijo de Dios no le duele porque peca contra la ley. Dice Juan en su primera carta, todo pecado es infracción de la ley. Lo que más le duele es que ha pecado contra su Padre y contra el amor de su Padre y contra la misericordia de su Padre. Más que decir, he pecado contra la ley de Dios. En sexto lugar, la persona guiada, he dicho, tiene una visión espiritual de las cosas, quiere glorificar a Dios, quiere conocer a Dios y al Señor Jesucristo, se preocupa por su falta de amor, tiene una conciencia cada vez mayor de su pecado interior y, en sexto lugar, si esto es así, el verdadero Hijo de Dios, guiado por el Espíritu, es cada vez más sensible al pecado, más sensible a la tentación, más sensible a la sutileza del pecado, más sensible a los engaños de Satanás. Eso también es una prueba de que somos hijos de Dios. Cuando nos convertimos, deseamos ser liberados de los pecados más groseros que tenemos, podemos decir, ¿verdad? Los que vemos más grandes y decimos, bueno, vamos a luchar con ellos y vamos a pedir a Dios que nos ayude a vencerlos. Pero el verdadero Hijo de Dios, que tiene una conciencia cada vez mayor del pecado, pues quiere ser liberado de todos los pecados. Y se da cuenta, repito, de la sutileza del pecado, de cómo el pecado viene y no viene. Y por tanto el verdadero Hijo de Dios no peca tan inmediatamente, no cae en la tentación tan directamente. Si cada vez somos más sabios según Dios, cada vez nos daremos más cuenta de cómo actúa el pecado, de cómo Satanás se disfraza de ángel de luz, de cuáles son sus asechanzas, de cuáles son sus artimañas. Así que esto también es una prueba de que somos hijos de Dios. Os lo digo en forma positiva, es esto mismo en forma positiva. El verdadero cristiano, guiado por el Espíritu Santo, desea ser cada vez más santo y cada vez más justo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Así que os pregunto, o más bien, yo me pregunto, y nos debemos preguntar todos, ¿es este mi caso? Porque esto es fundamental. ¿Quiero ser cada vez más santo o no? Eso es fundamental. ¿Soy consciente de tener este deseo en mi interior, de que quiero ser cada vez más santo, de que quiero glorificar cada vez más a Dios? ¿O por el contrario, sigo intentando justificar cada vez más mi pecado? Y cada vez que peco, pues no, es que es esto y es esto y es esto y es lo otro. Tengo que preguntarme eso. Evidentemente todo esto que estoy diciendo tiene que llevar a algo, ¿no? He dicho antes, el deseo del Espíritu y el anhelo del Espíritu son muy fuertes para que no lleve a nada. Y en el versículo anterior, en Romanos 8:13, ese algo es
que hemos de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Eso es a lo que nos lleva. Hemos hablado muchas veces. El Hijo de Dios se preocupa cada vez más de lo que le entra por los ojos. Y no quiere ver cosas que son pecado o que lo incitan a pecar, o no quiere quedarse tranquilo frente a algo que es pecado y que está viendo. No quiere, ese es el verdadero Hijo de Dios. Si verdaderamente quiero crecer en santidad, aborreceré cada vez más el pecado. El verdadero Hijo de Dios prestará cada vez más atención a lo que le entra por el oído y se preocupará mucho de las conversaciones que tiene con las personas, de quiénes son las personas que los acompañan normalmente, de qué habla y de qué no habla. Pues esto es lo mismo. No dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues el cristiano, el verdadero cristiano, cada vez es más consciente de esto. Y si el cristiano sabe, dice Santiago, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, lo sabe el cristiano. Y sabe también que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, lo sabemos, ¿verdad? Es muy claro. El que quiera ser amigo del mundo y de las cosas del mundo, él mismo se constituye, se hace enemigo de Dios. Pues si el verdadero cristiano sabe eso, se dará cuenta de eso y actuará en consecuencia. Y finalmente, en séptimo lugar, lo decimos muchas veces, pero no me canso de repetirlo, acompañadme a la carta a los Gálatas de nuevo. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Una última prueba para saber si somos o no somos guiados por el Espíritu Santo, si somos o no somos hijos de Dios, la tenemos en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22. Carta a los Gálatas, sí, capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí hay 9 aspectos en los cuales nos podíamos detener muchísimo, pero eso tiene que servir para que nos examinemos. El verdadero Hijo de Dios, el que está siendo guiado por el Espíritu, muestra en su vida cada vez más amor. He dicho antes que se lamenta porque tiene poco amor y desea tener más, y muestra cada vez más amor en su vida. Amor a Dios, amor a los hermanos, amor a las personas. Ese es el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios manifiesta cada vez un mayor gozo. ¿Gozo en qué? Pues gozo con Dios, gozo en las cosas de Dios, gozo en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, gozo a pesar y por encima de los problemas. Eso es un fruto del Espíritu, que tiene que servir para que nos examinemos. Y así con todos los demás. El verdadero Hijo de Dios tiene cada vez más paz interior, porque sabe que tiene la paz con Dios. Tiene cada vez más paciencia, porque sabe que Dios es bastante paciente con él. Tiene cada vez mayor benignidad, no quiebra la caña cascada ni anda haciendo eso, aunque eso no es incompatible con una indignación santa. La benignidad no es incompatible con una indignación santa. El Señor Jesucristo era muy manso y humilde y benigno, y en cambio le dijo en más de una ocasión: escribas y fariseos hipócritas. Y el Hijo de Dios crece en bondad y crece en fe, crece en mansedumbre, crece en templanza. Ese es el verdadero Hijo de Dios. En definitiva, crece en humildad, como decíamos el día anterior, ¿verdad? El verdadero Hijo de Dios crece en humildad. Así que la persona que se enorgullece por lo que ya ha conseguido siendo cristiano, por el conocimiento que ha adquirido, por la bondad que ha adquirido, por alguna de esas cosas que ya tiene que antes no tenía, pues esa persona no está siendo guiada por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios te conduce a todo lo contrario, no a que te enorgullezcas de lo que tienes, sino que te lamentes por todo lo que todavía no tienes. Y podíamos añadir otras virtudes. En la segunda carta a Timoteo, no lo vamos a buscar, el apóstol dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el verdadero Hijo de Dios crece en dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Pues dominio propio significa disciplina en su vida, significa continencia. ¿Sabéis lo que es continencia, verdad? Significa temperancia, significa mayor equilibrio en su vida. Eso significa dominio propio. Significa que es una persona, el verdadero Hijo de Dios, que cada vez es menos
fluctuante, cada vez menos desequilibrado, cada vez hay menos cosas que le quiten su paz, aunque siga habiéndola, pero cada vez menos. Así que estas son algunas de las pruebas y debemos examinarnos para ver si las tenemos en nuestras vidas. Repito, ¿soy cada vez más espiritual? ¿Voy haciendo mi viaje por este mundo cada vez más ligero de equipaje y desprendiéndome de las cosas del mundo? ¿Deseo y me esfuerzo por glorificar cada vez más a Dios? ¿Tengo un anhelo creciente por conocer cada vez más a Dios y al Señor Jesucristo? Digo con el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vemos cada vez más nuestro pecado y la sutileza del pecado y rechazamos eso cada vez más. Mostramos cada vez más el fruto del Espíritu. En definitiva, nos parecemos cada vez más al Señor Jesucristo, porque todo cristiano, Romanos capítulo 8, ha sido predestinado ¿para qué? ¿Tenéis abiertos Romanos? Podemos leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, a los que conoció desde antes de la fundación del mundo, también los predestinó, Dios predestinó a los que conoció y llamó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que tenemos que preguntarnos cuánto nos parecíamos al Señor Jesucristo cuando nos convertimos y al año siguiente y cuánto nos parecemos ahora. Eso es el resumen de todo lo que estoy hablando, en todos los aspectos, si vamos creciendo conforme a aquello para que fuimos llamados. El Hijo de Dios tiene que dejar de ser un niño en la fe, un bebé, para pasar a ser un joven en la fe, para pasar a ser un adulto en la fe, para pasar a ser un anciano en la fe. Ese es el proceso del Hijo de Dios. Y repito, no digo que seamos perfectos, no somos perfectos, pero debemos de ver estas señales. Y que nadie se desanime si ve estas señales a un nivel muy pequeño. Que nadie se desanime, porque podemos ser cristianos, verdaderos hijos de Dios, pero todavía está a un nivel muy pequeño. Pero eso no quiere decir que no se sea. El cristiano que desea glorificar a Dios, verdaderamente glorificar a Dios, y se empeña por eso, lo glorifique más o menos, puede decir con seguridad de que es hijo de Dios y todas las demás cosas que he dicho antes. Así que nadie se desanime, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Vale entonces? Así que ya hemos mirado al Espíritu Santo, a dónde nos guía, cómo, cuándo y por qué, y nos hemos mirado a nosotros mismos cómo podemos saber que somos guiados. Y termino, como siempre, con unas consideraciones finales. Después de todo esto, quiero terminar fijándonos en tres palabras que creo que son fundamentales. La primera es filiación, la segunda, consuelo, la tercera, seguridad. Así que, a raíz de todo lo que hemos dicho, quiero hablar un poco de esas tres cosas. Lo primero, filiación. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Romanos 8:14. Hijos de Dios. Y esto es fundamental. Fundamental que lo seamos y fundamental que lo sepamos. Nos examinamos con todas las pruebas que hemos estado diciendo y si las hallamos en nosotros podemos decir con toda seguridad que soy hijo de Dios, porque solamente hay otro Padre, ¿verdad? O soy hijo de Dios o soy hijo de ¿quién? Dice el Señor. Del diablo. Y si no soy hijo de Dios, lo camufle más o menos los deseos de mi padre el diablo querré hacer. Así que no hay más posibilidades. El Señor dijo a los judíos de su época, si vosotros o si vuestro padre fuese Dios, le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y a eso podíamos añadir, ciertamente haríais todo esto que hemos estado diciendo. Ciertamente querríais ser más santos y menos pecadores y glorificar más a Dios y conocerme más. Todo eso está implícito. Así que hijos de Dios. Pero quiero destacar lo que no dice el apóstol. No dice el apóstol, todos los que son bautizados son hijos de Dios.
No dice eso, ¿verdad? Todos los que están bautizados en esta iglesia, en cualquier iglesia evangélica, en la iglesia católica, no son hijos de Dios. Eso no dice el apóstol. Tampoco dice todos los que toman del pan y del vino en nuestras iglesias o en la Eucaristía, en la Iglesia Católica Romana, son hijos de Dios. Tampoco dice eso. Tú puedes estar bautizado, tú puedes participar del pan y del vino y no ser hijo de Dios. Tampoco dice todos los que hacen ciertas oraciones o asisten a determinados cultos o son miembros de determinada iglesia son hijos de Dios. Tampoco dice eso, ¿verdad? Todos los que hacen ciertas cosas externas son hijos de Dios. No, nada de eso dice. Y es necesario que nos examinemos, hermanos, es fundamental porque los hijos tienen cierto parecido a los padres, ¿verdad? No hay un hijo de Dios que no tenga cierto parecido a Dios. ¿En qué nos podemos parecer a Dios? Acompañadme, carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios 5. Versículo 1. Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Podemos imitar a Dios en su omnipotencia? No. Ni en su omnisciencia, no. Ni en su omnipresencia, no. En los atributos incomunicables de Dios no podemos imitarlo. Pero en todos sus atributos comunicables debemos ser imitadores de Dios en su fidelidad, en su verdad, en su santidad, en su amor, en todo lo que el verdadero Hijo de Dios quiere ser imitador de su Padre. Y como sabe que no lo consigue, pues le duele en su corazón, es lo que he estado diciendo antes. Pero el que no quiere imitar a Dios no debe atreverse a decir que es un verdadero Hijo de Dios. ¿Vale? Algunas personas pueden ser guiadas por sus pastores. Algunas personas pueden ser guiadas por hermanos cristianos. Algunas personas pueden ser guiadas por consejos tanto de creyentes como de incrédulos. Y no digo que alguna de estas cosas no sea correcta, ser guiada por el pastor o por el consejo de un hermano creyente. Lo que digo es que si todo esto sustituye a la guía del Espíritu Santo, o si la guía del Espíritu Santo no se pone por encima de todo esto, uno no puede decir que que es un verdadero hijo de Dios. Así que la primera cosa, filiación. Segunda cosa, en relación con el consuelo. Os digo lo de antes. Lo que a vosotros digo, a mí me lo digo, Los verdaderos hijos de Dios van a pasar por este mundo, ¿cómo? Palabra del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo y en la experiencia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así persiguieron y mataron a los profetas que fueron antes que vosotros. El verdadero Hijo de Dios sabe que va a pasar por este mundo, como es un bicho raro en el mundo, como es un extranjero y un peregrino en el mundo, sabe que va a pasar por este mundo con muchos problemas y dificultades. Pero en medio de esos problemas y dificultades tenemos que seguir pensando que somos y seguimos siendo guiados por el Espíritu Santo. Problemas por ser hijos de Dios, pero seguimos siendo guiados por el Espíritu Santo aunque andemos por valle de sombra de muerte. Y esto es fundamental, hermanos, fundamental para todos. Muchas veces, ante grandes problemas, ¿cómo reaccionamos? Y yo tengo que decir, según la carne. Ante grandes problemas, la carne nos puede. Y unas veces reaccionamos con temor, otras veces con ansiedad, otras veces con un nerviosismo que nos paraliza, otras veces con malas palabras, otras veces con impaciencia. Pero necesitamos decirnos a nosotros mismos que somos hijos de Dios y que estamos siendo guiados también por el Espíritu Santo en medio de esos problemas. Ya vimos cómo guió el Espíritu al Señor al desierto para ser tentado. El Señor puede utilizar a los hermanos para afligirnos, pero no quiere decir que no estemos siendo guiados. El Señor puede utilizar muchas cosas
para que estemos en tribulación, para que seamos probados. Pero las personas, hermanos, solo son para nosotros lo que Dios hace que sean para nosotros. Las personas, todas las personas que nos rodean, son y actúan con nosotros únicamente como Dios hace o permite que sean con nosotros. Así que consuelo. Muchas veces miramos el futuro demasiado lejos, cuando el Señor nos ha dicho que cada día trae su propio afán, ¿verdad? Y nos preocupamos qué va a pasar con lo que sea, con mi hijo, con mi negocio, con la iglesia, con mi salud, qué va a pasar cuando sea viejo, qué va a pasar. Bueno, hay cosas que no se nos han dado a conocer y ¿para qué vamos a preocuparnos por ellas? Estamos siendo guiados y yo os guiaré, dice el Señor, aún más allá de la muerte. Nos preocupamos, la experiencia mía y supongo que también la de todos vosotros es que nos preocupamos demasiado por cosas que luego nos llegan a suceder, ¿verdad? Porque nos perdemos de vista lo que somos y necesitamos decirnos a nosotros mismos lo que somos y pedir gracia a Dios para que no perdamos de vista lo que somos. Las mujeres que fueron el domingo por la mañana a intentar ungir al Señor, ¿qué decían? Marcos capítulo 16. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada? Porque no podían, lo sabían, ¿no? Pero cuando llegaron allí, que miraron y vieron que la piedra ya había sido removida, aquella piedra que era tan grande. Así que, como dijo Moisés al pueblo, Moisés dijo, hablando en segunda persona, esforzaos y cobrad ánimo. Yo digo, hermanos, esforcémonos y cobremos ánimos. No temáis ni tengáis miedo, no temamos, porque el Señor tu Dios, el Señor nuestro Dios, va contigo, va con nosotros. No te dejará ni te desamparará, porque si verdaderamente somos sus hijos, seguiremos siendo guiados. Nuestro objetivo tiene que ser andar por su camino, aunque sea difícil porque es el único camino que nos lleva seguro al cielo. Así que filiación y consuelo. Y la tercera palabra, seguridad. Si estamos seguros de las pruebas que he dicho hoy y de las que dije el día anterior, podemos estar seguros de que somos verdaderos hijos de Dios. No somos perfectos y reconocemos nuestras debilidades, pero estamos dispuestos a seguir creciendo y Dios será paciente con nosotros si nosotros nos esforzamos en obedecer su guía. Si queremos andar en luz como Él está en luz y queremos tener comunión los unos con los otros, porque es lo que nos dice, la sangre de su Hijo nos limpiará de todo pecado. Así que debemos tener seguridad de lo que somos y debemos interiorizarla, porque nunca nadie que no es un hijo de Dios ha anhelado estas cosas. Nadie que no sea hijo de Dios tiene mayor deseo de santidad, nadie tiene mayor tristeza por los pecados. Así que somos guiados. ¿Podemos tropezar mientras que somos guiados? Podemos tropezar, ¿no? ¿Podemos ir muy despacio cuando somos guiados? Podemos ir muy despacio cuando somos guiados. ¿Podemos ir con muletas siendo guiados? Podemos ir con muletas. Pero ninguna de estas cosas impide que seamos guiados si comprobamos que somos verdaderos hijos de Dios. Ninguna de esas cosas. Si somos débiles, pues pidamos a Dios que nos haga más fuertes. Y si somos cojos, pidamos a Dios que nos sane. Y si no somos capaces de andar un paso, pues pidamos su promesa que dice que los que confían en Dios levantarán alas como las águilas y correrán. Y no se cansarán. Así que, en definitiva, no nos quedemos satisfechos por lo que ya hemos alcanzado, si somos hijos de Dios. Pero tampoco nos desanimemos por todo lo que todavía tenemos por alcanzar. En toda familia hay niños pequeños y niños mayores y adultos, ¿verdad? Pero el niño pequeño no es menos querido por sus padres que otro mayor que ya pueda estar trabajando por su padre. Así que termino. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y por más pequeña que sea nuestra fuerza y nuestra estatura, por más débil que sea nuestra gracia, esto es algo grandioso. Ser hijo de Dios y saber que soy hijo de Dios. Eso
debe llevarme al agradecimiento a Dios y al servicio a Dios y a la negación de mí mismo y a todo lo que sea para la gloria de Dios. Eso es demasiado grandioso. Y por el contrario, si alguno de los presentes ha sido condenado por esto que acabo de hablar, pues que acuda al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Esa tiene que ser la petición de los creyentes por los incrédulos, que el Espíritu guíe a esos incrédulos para que sean verdaderos hijos de Dios. Hermanos, que Dios bendiga su palabra para gloria suya y para la edificación de su pueblo. Que así sea.